¿En qué momento de la campaña colocas sobre la mesa el tema de tu identidad como una persona trans? Al ser un puesto más visible, sabía que iba a ser todavía más la violencia transfóbica que podía afrontar, y máxime que Moravia es un cantón sumamente conservador. ¿Algunas lecciones que vos pudieras compartir para otras personas jóvenes que quisieran involucrarse en la labor política? Cuando no nos agradan ciertos espacios, no es nuestra obligación transformarlos, pero a veces es necesario que nos involucremos. ¿Cuál consideras vos que son los principales aspectos que ocuparían transformarse? Creo que la participación de personas jóvenes es fundamental. Se tiene una visión de, bueno, las cosas se han hecho de esta forma por 30 años. Un chiquito, una chiquita no me va a venir a decir qué hacer. Hay más exposición, lamentablemente más exposición a la violencia. A raíz de estos ataques en redes sociales, sí me di cuenta de que, por ejemplo, un ciudadano que llegaba al consejo municipal me perseguía para ver si yo iba al baño de hombres o de mujeres. Me parece importante visibilizar que cuando cuestionan que estamos luchando las personas trans, es que este tipo de acciones que ni siquiera nos permiten ir al baño a hacer nuestras necesidades fisiológicas no deberían de ocurrir. Fue retador porque no es fácil recibir toda esa violencia. Lo bonito es llegar a incomodar. Tenemos que hablar es un espacio seguro para tener conversaciones aterrizadas sobre la política nacional. Buscamos traducir el contexto político y sumarlo a experiencias cotidianas, que nos permita reflexionar y nos anime a tomar acción desde el metro cuadrado que habitamos en este planeta. Esto es Tenemos que hablar. Hola, mi nombre es Maggie Salas, soy su anfitriona en Tenemos que hablar y hoy tenemos que hablar de Moravia. Para esa conversación sobre el cantón nos acompaña nada más y nada menos que su vicealcalde, Gerard Hernández Padilla. Gerard, bienvenido. Muchas gracias, Maggie. Muchas gracias por estar acá. Gerard es estudiante de ciencias políticas, es activista, es político y se convirtió en el primer vicealcalde abiertamente trans de la historia de Costa Rica. ¿Cómo fue eso, Gerard? Bueno, todo un hito histórico, no solo para mí, sino para nuestra comunidad en general. Ya tenía una historia, ¿verdad?, como regidor en el cantón. Sin embargo... Vos sos una persona joven. ¿Cuántos años tenés, Gerard? 25 años. Tenés 25 años y ya fuiste regidor. Sí, eso te iba a decir, que inicialmente mi acercamiento a la política fue a los 19 años. Entonces sí me lo planteé un poquito, ¿verdad? Si asumir ya un puesto todavía más visible que una regiduría. Fue toda una aventura, pero era importante dar esa visibilidad de que las personas trans también estamos en espacios políticos. No, fantástico por la visibilidad de las personas trans y también de las personas jóvenes en la política. La política es un espacio que muchas veces está dominada por personas ya mucho más centradas en años y a veces se bloquea el ingreso de personas jóvenes a la participación política. Fantástico que estés en este puesto. Y me cuenta un pajarito que además también sos percusionista. Sí, también soy percusionista, ese es mi talento oculto. Fantástico. Y entonces has sido parte de bandas también. Sí, correcto. Sí, es una trayectoria ya de 15 años en diferentes bandas del país y de todo tipo. Muy bonito el trabajo que se hace en Costa Rica con las bandas municipales, que incluso salen a participar a diferentes espacios y bueno, son un espacio de integración muy interesante, de participación también a nivel juvenil. Moravia, al igual que muchas otras partes de Costa Rica, estuvo experimentando cortes periódicos de agua. Entiendo que hubo protestas organizadas por parte de los vecinos. ¿Cómo manejaron esta situación? Bueno, en este caso, como mencionás, ya esto es de varios años, ¿verdad? Es una situación de varios años en los que se hacían recortes por escasez, recortes porque se le estaba dando mantenimiento a ciertos tanques, a ciertas infraestructuras específicas de la IA, y se hizo un llamado constante a las autoridades de la IA porque pasaba además que aparte de los recortes, cuando pasaban los cisternas, ¿verdad?, a distribuir agua para solventar la necesidad de los recortes, primero pasaban por Coronado, por Goicoechea, entonces a Moravia ya llegaban los cisternas sin Vacío, recurso hídrico, sí. y habían mamás con niños pequeños, habían adultos mayores, bueno, y personas en general, ¿verdad?, que necesitaban el agua para ir a sus trabajos, para cocinar, para atender a sus hijas e hijos. Entonces se hizo un llamado constante a las autoridades de la IA a rendir cuentas. Y bueno, el proceso de involucramiento de la municipalidad tuvo que ser mucho más activo,
porque muchas veces lo que pasa a nivel de gobiernos locales es que están muy centralizadas las funciones, ¿verdad? Entonces nos dicen, no, es que eso es del MOB, eso es de la IA, eso es del MEP, no se meta, pero las municipalidades y los gobiernos locales ahí es donde tenemos que por lo menos ser un órgano que articule esfuerzos y que presione constantemente a las instituciones para solventar este tipo de situaciones y sobre todo una necesidad tan importante como lo es el agua. Y evitar además que la ciudadanía termine cayendo en ese intermedio de no es mi asunto, es asunto de tal dependencia, es otro departamento, no soy yo, porque en el fondo una alcaldía lo que hace centralmente es la gestión del territorio y de las necesidades de las personas que viven en ese territorio, ¿no? Correcto, los gobiernos locales de hecho somos la primera respuesta que tiene la ciudadanía ante sus problemáticas y nuevamente máxime ante un recurso tan importante y tan necesario como lo es el agua en la vida de los seres humanos. ¿Y qué resultados obtuvieron? ¿Lograron que Acueducto les atendiera, variara como la distribución de los cisternas? Se ha mejorado sí la distribución de los cisternas, pero además los recortes se han hecho de manera menos agresiva, ¿verdad? En horarios más convenientes y en una distribución de tiempo mucho más idónea, es decir, que no pierda un barrio el agua por una semana, sino que se distribuyan mejor. em, y además nos hemos unido con otros cantones vecinos para buscar alternativas ante esta problemática, ya sea cisternas privados, ¿verdad? Que puedan llevar el agua a nuestros cantones, pero articulando los recursos de 3, 4 municipalidades, digamos Coicochea, Coronado, Tibás, que son vecinos y que tienen problemáticas similares a nivel del recurso hídrico. Claro, ¿y la afectación ha sido similar en los diferentes distritos de Moravia? Vieras que no. San Vicente, digamos que es el cantón central, por así decirlo, perdón, el distrito central, un barrio en específico es el que tiene la mayor afectación en relación a los 3 distritos. ¿Y por qué? Es meramente de la distribución, digamos, ok, hay 2 problemáticas. La número 1 es que la planta potabilizadora que se encuentra en Moravia, en los sitios de Moravia, es una planta creo que fue la primera o la segunda que hizo la IA a nivel país. Entonces, una de esas plantas adentro de las instalaciones no funciona y no se puede reparar porque ya no fabrican los componentes para esa planta. Entonces, cuando hay que dar mantenimiento a la planta que sí está funcionando, tienen que paralizar del todo el servicio, ¿verdad? Y el área afectada es precisamente esa, porque las otras reciben su recurso hídrico de plantas potabilizadoras de Coronado y de Huicochea. Entonces depende mucho de la distribución de la planta potabilizadora hacia qué área llega. Y bueno, lamentablemente este lugar de San Vicente ha sido uno de los más afectados porque sí recibe la distribución de la planta potabilizadora de los sitios de Moravia. Estamos ya acercándonos a mayo y pues el pronóstico de lluvias es incierto para este año, pero en todo caso, ¿se ha pensado alguna vez en la posibilidad de recolección de agua llovida, de instalación de capacidades con tanques que permita que las casas puedan pues captar parte del recurso que sucede en época lluviosa para aprovecharlo en época seca? En realidad, eso es un poco complejo, ¿verdad? Es una temática un poquito compleja por manejo de infraestructura también. La Municipalidad de Moravia es una municipalidad relativamente pequeña a nivel de presupuesto, a nivel de infraestructura. Entonces, más bien lo que hemos contemplado es esta articulación con otras municipalidades de buscar soluciones, tanto cisternas privados como ya ver otras alternativas que sean viables ambientalmente para un mejor aprovechamiento de los recursos. Hay bastante coordinación intermunicipal. Yo a veces me he preguntado cuán beneficioso podría ser el papel de una figura de gobernador que permitiera una coordinación más formal entre los diferentes cantones o por subregiones, específicamente en este caso, por ejemplo, dentro del este. No sé vos qué pensás. Sí, yo pienso que, bueno, hay actualmente, digamos, órganos como la Unión Nacional de Gobiernos Locales y demás que tienen sus juntas directivas que me parecen fundamentales para iniciar o fortalecer más bien el proceso de descentralización. Y creo que en general esta ayuda conjunta siempre es importante en todas las materias que podamos contemplar, porque por ejemplo, a nivel de centros de monitoreo, ¿verdad? Es una herramienta muy ágil el hecho de, por ejemplo, cuando se roban un carro. Moravia, el robo se dio en Moravia, pero el tener esa articulación con las otras municipalidades nos permite llamar para ver por dónde va el vehículo que acaba de ser hurtado.
pero en general, digamos, nuevamente en esto del recurso hídrico, el hecho de unir recursos, máximo si no somos municipalidades tan grandes, es de suma importancia, y sí coincido con que debería haber una figura, ¿verdad? O fortalecer este tipo de órganos como la Unión Nacional de Gobiernos Locales, o la NAI, para permitir que haya una mayor articulación y así podamos empezar a descentralizar otros muchos temas. Por ejemplo, las licencias, que en Chile las licencias se obtienen en los municipios, ¿verdad? Que ya eso permitiría agilizar, por ejemplo, los trámites del COSEBI. Claro, desconcentrar y que en lugar de obtener la licencia en el MOP, se pusiera. Se hizo como un intento de coordinación ahí o una coordinación con las agencias del Banco de Costa Rica, pero igualmente han estado saturadas todo este tiempo. Correcto, sí, pero la idea al principio es ese mismo, ¿verdad? Claro. Igual que con los pasaportes que se gestionan con Correos de Costa Rica. Antes, cuando era solo inmigración, las filas eran larguísimas, el tiempo de espera también, y ahora esto ha permitido agilizar un poco ese trámite y que esté más al alcance de todas las personas. Entonces, ¿por qué no pensarlo en un ejemplo como las licencias, que ahorita tengo entendido que también es bastante el tiempo de espera para las personas que quieran optar por? Sí, distribuir una labor administrativa que podría permitirle un servicio más cercano a la ciudadanía según el lugar donde viven. Correcto. No, súper bien. Otro de los temas que sé que ha sido un reto para Moravia, y no para Moravia únicamente, sino en general para diferentes cantones del país, ha sido el tema de personas habitantes de calle. ¿Qué está pasando en Moravia con esta situación? Bueno, visiblemente se ha incrementado la cantidad de personas en condición de calle en nuestro cantón en los últimos años. Em, Incluso el año pasado nos enfrentamos a que una de estas personas falleció en la vía pública, ¿verdad? Esta situación es sumamente lamentable porque al final pues son seres humanos y tienen dignidad humana y es una problemática que se ha estado extendiendo, creo que también en San José Este en general, bueno, y a nivel país, ¿verdad? Es una problemática de la que Moravia no está exenta. ¿Y vos por qué crees que estamos viendo este aumento? La falta de oportunidades Mm. definitivamente para mí es uno de los principales factores, ¿verdad? La falta de oportunidades, el debilitamiento de la educación, muchas veces hace que las personas tengan que optar por otras opciones, otro tipo de caminos, que no tengan acceso a vivienda, que no tengan acceso, que sean personas socialmente vulnerables y que no se les da la atención oportuna hasta que terminan lamentablemente en condición de calle. ¿Y qué alternativas está pensando la municipalidad para manejar esta situación, para generar condiciones de dignidad para las personas habitantes de calle? Bueno, la Municipalidad de Moravia y en específico parte de las propuestas de campaña que llevamos en el plan de gobierno era una atención integral de cada uno de estos habitantes, ¿verdad? Proveerle no solamente pues un trato digno, acceso a alimentación, a que se puedan bañar, a que puedan tener instalaciones para dormir, pero además el acceso a la educación o a la formación profesional para que encuentren en este tipo de espacios pues esparcimiento, recuperen esa seguridad, ¿verdad? En sus capacidades y tengan herramientas para poder surgir a nivel económico y no pues mitigar un poco el regresar a estas condiciones. Uno de los grandes retos es el tema habitacional. Moravia tiene albergues para personas, ha pensado en la posibilidad de construir ese tipo de infraestructura. Se ha pensado en un convenio con la Iglesia Católica, en este caso que cuenta con una infraestructura, un terreno muy grande, ¿verdad? Que se usa para retiros, convivencias, pero que está en el distrito de San Jerónimo. Y sí se ha pensado y se llevaba nuevamente en el plan de gobierno esta propuesta de hacer un eventual convenio para construir un refugio ahí, que además es un espacio muy bonito en medio de la naturaleza, ¿verdad? Con el canto de los pajaritos y demás, para que complemente esta atención integral, porque también se trata de darles ese esparcimiento y ese espacio de calma, ¿verdad? Entonces sí es lo que se ha pensado y contemplado mucho em, la Iglesia Católica y en el caso de Moravia asiste mucho a este tipo de personas, entonces, ¿por qué no juntar todos los esfuerzos de las personas que ya de por sí se han estado preocupando por estos temas a lo largo
de los años anteriores. Sí, ahí habría que ver, digamos, cuán conveniente resulta para la gente la cercanía o no, porque es cierto que la ubicación es clave. Muchas veces la población que es habitante de calle, pues parte de las operaciones del trabajo informal al que pueden acceder, etcétera, está concentrado en determinados lugares y deslocalizarlos podría también ser problemático. Claro, no, y como te digo, es un tema sumamente complejo, ¿verdad? Porque tiene muchos aristas que tenemos que contemplar. em, y honestamente creo que no somos expertos en la materia porque no era una problemática en nuestro cantón, no era un tema constante. Pero bueno, también nos estamos asesorando con personas profesionales a nivel nacional e internacional que ya han trabajado estas temáticas y que ya han tenido casos de éxito para que nos orienten de la mejor manera y hacer pues un uso responsable y una atención responsable de esta situación. Claro. La gestión, tuya como vicealcalde está, pues está un poco recién empezando, pero ¿cuáles son como algunas lecciones que vos pudieras compartir para otras personas jóvenes que quisieran involucrarse en la labor política de ser parte de una alcaldía? Bueno, definitivamente yo he pensado que, número uno, cuando no nos agradan ciertos espacios o cuando tenemos cierta resistencia, no es nuestra obligación transformarlos, pero a veces es necesario que nos involucremos, porque yo siempre el discurso que trato de llevar es, esos espacios que no estamos ocupando, los va a ocupar alguien más. Y puede ser que no sea una persona joven, puede ser que, como decías, que se acapare el poder en personas mayores y no se le dé la oportunidad y no se dé la visibilidad a toda la frescura que muchas veces las personas jóvenes traemos a los espacios, porque tenemos otra formación, otro contexto que nos permite traer nuevos temas a la mesa. Y otra experiencia de vida, porque es que, claro, las necesidades que tiene en una municipalidad quien la vive desde los zapatos de una persona joven no es diferente a quien la vive desde los zapatos de una cabeza de hogar o quien la vive desde los zapatos de una mujer o desde una persona adulta mayor, ¿verdad? Cada quien caminamos los municipios donde vivimos desde lugares diferentes y por eso traer a la mesa estas experiencias también es muy importante. Esto que vos mencionas sobre transformar los espacios es interesante porque justamente, pues, pueden haber diferentes reacciones frente a la política, ¿no? Yo me acerco, veo y digo, no, a mí no me interesa involucrarme porque esta gente, no sé, tiene X, Y problemas. O a mí sí me interesa transformar. ¿Cuál consideras vos que son los principales, digamos, aspectos que ocuparían transformarse de la política o de los espacios de política municipal en estos momentos? Bueno, creo que la participación de personas jóvenes es fundamental, pero una participación real, ¿verdad? Porque muchas veces pasa que los partidos ponen a personas jóvenes para cumplir con la cuota que exige el Tribunal Supremo de Elecciones, pero los ponen en puestos que son no elegibles, es Mm. decir, que tienen muy pocas probabilidades de llegar al poder. O bien se ponen en puestos como, bueno, en mi caso la segunda vicealcaldía es una suplencia, entonces también pasa que perdemos ahí, ganamos el cargo, pero se pierde un poquito la voz y el mensaje tal vez que queramos transmitir. Entonces, creo que es muy importante que el Tribunal Supremo de Elecciones empiece a implementar no solo ese porcentaje de juventud, sino dónde va a ir colocado ese porcentaje de juventud. Esto, bueno, aplica a nivel cantonal y a nivel nacional, obviamente. Em, y a nivel cantonal es importante también capacitar a las personas funcionarias de las municipalidades, porque muchas veces en las personas funcionarias tampoco hay juventud o hay muy poca, ¿verdad? Y se tiene una visión de, bueno, las cosas se han hecho de esta forma por 30 años, entonces un chiquito, una chiquita no me va a venir a decir qué hacer. Se tiene como esa visión adultocentrista de que no tenemos por dónde aportar. Entonces creo que también mucha capacitación a los personales de los gobiernos locales de que podamos convivir en un mismo espacio, ¿verdad? Siempre se va a necesitar la experiencia que tienen personas mayores y que tienen muchos años además de ser personas funcionales, ¿verdad? Lo han visto todo, pero que eso también lo podemos complementar con la frescura y con la visión de mundo que traemos las personas jóvenes, que pues es distinta porque crecimos en contextos sociales, culturales y demás distintos. Claro, y valorar esa diversidad.
esa diversidad de lugares frente a los que se ocupa el mundo. Hablemos de este puesto de la segunda vicealcaldía. Vos decís que no tiene las mismas condiciones que los otros tres, porque habitualmente cuando se lanza una papeleta a nivel municipal, esa papeleta lleva a una persona para la alcaldía, otra persona para la primera vicealcaldía y una tercera persona para la segunda vicealcaldía. Es una triada la que se candidatea. Correcto. En este caso, bueno, por código electoral, la segunda vicealcaldía suple al alcalde únicamente o a la alcaldesa en caso de que la primera vicealcaldía no pueda suplir esta figura. Ya se han dado casos, ¿verdad? Por ejemplo, en Tibás, el gobierno local de Tibás, el periodo pasado, lamentablemente falleció don Carlos, el alcalde, y la vicealcaldesa incluso antes de asumir funciones. Entonces al segundo vicealcalde le tocó asumir la alcaldía. Entonces, bueno, este cargo no tiene tampoco remuneración económica y no tiene funciones asignadas como tal, más que suplir al alcalde en caso de que la primera vicealcaldía, perdón, a la alcaldía en caso de que la primera vicealcaldía no pueda. Sin embargo, es una práctica habitual en el país que se involucren en proyectos, ¿verdad? Aunque sea de manera de honorem, o bien que ocupen algún puesto de confianza asignado por el equipo de alcaldía dentro de sus municipalidades. Claro, pero bueno, yo recuerdo que desde la REPEM, parte de lo que nos reportaban es que una de las formas más frecuentes de violencia que ocurre al interno de violencia política incluso es el tema de que no se les asignan suficientes funciones o no se les asignan funciones correspondientes con sus intereses. Incluso lo que mencionas de que el puesto no está remunerado, es decir, hay responsabilidades pero no hay retribuciones. Eso es algo que no debería existir en la función pública. Siempre que se asignen responsabilidades debería asignarse una compensación porque si no, ¿de qué manera puede la persona destinar tiempo para cumplir estas funciones? Correcto, y ahí hay dos posibilidades, ¿verdad? Muchos partidos ponen una segunda vicealcaldía para cumplir con el requerimiento del tribunal de presentar una papeleta completa. Muchas segundas vicealcaldías ni siquiera llegan a asumir, sino que renuncian una vez electas, o bien una vez consignada la papeleta. O lo que también pasa es que no se involucran activamente, porque al no existir una remuneración económica, obviamente muchas personas tienen que buscar sus trabajos y sus medios para subsistir. Entonces, como decís, tenemos obligaciones. Por ejemplo, yo tengo que dar mi declaración de bienes ante la Contraloría General de la República anualmente. Me involucro activamente en proyectos, pero de las 21 personas electas en Moravia, soy la única persona que no recibe una retribución económica. Sí, es muy injusto ese panorama y además de alguna manera, si se quiere, es engañoso para la población votante porque se le plantea que va a haber una triada de personas que van a asumir el liderazgo, las decisiones, el impulso de proyectos y las personas a partir de eso toman decisiones, ¿verdad? Por quién votar y después puede que esa persona resultar no tener todas las potestades para poderse involucrar de manera completa en el proceso electoral. Correcto. Y además que, como mencionabas, muchas veces depende de la voluntad política de las otras dos personas que quedan electas y que sí tienen una representación legal y formal ante la municipalidad. Queda a voluntad de esas personas las funciones que tengas o no. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, que personas que me dieron su voto me dicen, "Ey, pero no te veo activamente en la municipalidad. Yo voté por vos y Claro, no te veo claro. trabajando." Y desconocen esta realidad que primero no contamos con una remuneración, es decir, no cumplimos con un horario, no Ujú. cumplimos con una serie de funciones, pero que dependemos además de la voluntad política de las otras dos personas, de lo que nos asigne. Claro. ¿Cómo fue ese proceso de hacer campaña para vos? ¿Cómo fue el proceso de hacer campaña? Y bueno, ¿en qué momento de la campaña surge o se coloca sobre la mesa el tema de tu identidad como una persona trans? Bueno, fue muy retador, la verdad es que sí. Yo siendo regidor, entré con mi nombre antiguo, ¿verdad? Entré sin hablar mucho del tema. Ya con mis amistades había hablado abiertamente de mi transición. Sin embargo, por la violencia que sabía que podía enfrentar, en ese momento decidí no hacerlo. A medio periodo dije, no, la verdad es que voy a exponerlo públicamente. Pero como era regidor no tenía tanta visibilidad del asunto. Em, y a lo interno, pues hubo cierta resistencia, pero fue manejable. Em,
Posteriormente viene el proceso electoral en el que hay que decidir, bueno, me voy a postular, no me voy a postular, quiero aspirar al mismo cargo, no quiero, tengo 19 años, ya tuve mi cuota, quiero seguir en esto, ya vi el ambiente de cerca, es conveniente para mí seguirlo, bueno. Entonces, por esta misma razón que te digo de que me parece importante dar esta visibilidad, decido postular mi nombre, aún a sabiendas de que iba a ser un proceso complejo, porque al ser un puesto más visible, sabía que iba a ser todavía más la violencia transfóbica que podía afrontar, y máxime que Moravia es un cantón sumamente conservador. Entonces, bueno, decido postular mi nombre. Los primeros meses, bueno, el primer mes de campaña en realidad fue muy tranquilo, pero ya en noviembre se da una situación de unos talleres de arte, drag, en el cantón, que fueron organizados o gestionados por el Comité de la Persona Joven, es decir, yo no tenía relación con Sí, los esos había organizado talleres. alguien más. Sí, pero por supuesto, ¿verdad? Si es trans, los hizo el trans y echémosle el taller al trans. Que no hubiera existido ningún problema, ¿verdad? Pero sí se enfocó entonces Vos la habías campaña. practicado tus movimientos de Sí, yo drag. estaba muy emocionado. La verdad, si te soy honesto, ni siquiera tenía conocimiento del taller y me di cuenta gracias a todos los ataques que iniciaron en redes sociales porque decían, eso tiene que ser, bueno, se expresaban de esa regidora que está dentro de la municipalidad, que lidera todo esto y que manipula a los jóvenes para que traigan esas ideologías de género al cantón. Y perdón que use el término incorrecto, pero así era como lo expresaban en redes sociales. Claro. Entonces, a raíz de esto, ya sí la campaña en noviembre, sí se empezó a tornar todavía más violenta, más transfóbica, y el foco se centró en eso, mientras que a nivel cantón existían un montón de problemáticas que atender y se perdió ese tiempo valioso, ¿verdad?, en cuestionar al partido del que yo formaba parte por tener una persona trans en la papeleta y no a las candidaturas en general de, bueno, ¿cuáles propuestas tiene usted en materia del agua, en materia de ambiente, en materia de seguridad, en todas las problemáticas que sí afectan al cantón, ¿verdad? Y nos afectan en todas las pieles, sobre todo. Entonces, bueno, a raíz de estos ataques en redes sociales, sí me di cuenta de que, por ejemplo, un ciudadano que llegaba al consejo municipal me perseguía para ver si yo iba al baño de hombres o de mujeres. Uy, no, qué molesto. Entonces, y esto lo repito en todos los espacios, hasta el cansancio, porque me parece importante visibilizar que cuando cuestionan que estamos luchando las personas trans o que está luchando la comunidad todavía, la comunidad LGBTIQ+, es que este tipo de acciones que ni siquiera nos permiten ir al baño a hacer nuestras necesidades fisiológicas no deberían de ocurrir Claro. a estas No, es un alturas. hostigamiento muy fuerte. Totalmente. Y además que la persona lo andaba exponiendo en los comentarios para acreditar o desacreditar mi transición, ¿verdad? Y chistes súper clichés, pero que tampoco deberían de existir a estas alturas. Al final, yo merezco el mismo respeto que todas las personas. Entonces, vamos a ver, fue retador porque no es fácil recibir toda esa violencia. Sin embargo, lo bonito es llegar a incomodar en estos espacios y llegar a que aunque brinquen y ofendan y todo, igual estamos ahí, ¿verdad? Y todavía más cuando ya se da el gane. A pesar de todos esos ataques, igual logramos llegar a esa silla y pues se tuvieron que adaptar a la decisión de la mayoría del pueblo que en ese momento. Es una gran misión, la misión de llegar a incomodar es una gran misión. Sí, súper difícil a veces, ¿verdad? Por la violencia, pero como decís, es una gran misión porque al final también nos hace visibles, rompe muchos estereotipos que existen alrededor de que somos bichos raros o de que no podemos acceder a los espacios, de que estamos allá debajo de las piedras, ¿no? Estamos en todas las partes, somos personas igual que cualquier otra, tenemos nuestras familias, nuestras vidas. Entonces fue muy bonito en ese sentido. Y ocurrió también en la campaña que hubiera personas que se acercaran a felicitarte o que se alegraran de que ¿verdad? De que te estabas candidateando y de que pues eso le brindaba otra oportunidad de representación a la comunidad. Fue muy interesante porque a nivel de campaña, durante el proceso de campaña, en realidad muy pocas personas o las que me tenían en redes sociales se enteraron de que yo estaba postulando mi nombre. Fue hasta después de ganar, el 4 de febrero, que, que se hizo noticia porque yo hice un post en mis redes personales Claro. y cuando amanecí al día siguiente, ¿verdad? Fue una locura, se hizo viral y ahí sí que recibí un montón de comentarios súper bonitos de la comunidad, diciéndome, agradeciéndome, apoyándome, felicitándome, deseándome lo mejor. Entonces sentir como ese abrazo diverso fue muy bonito porque uno ve que no está solo en esta tarea titánica.
Claro, claro. ¿Por qué decidiste vos vincularte a política cuando tenías 19 años? Qué te impulsó? ¿Qué te llamaba la atención? O sea, vos estabas ahí feliz en la universidad, ajeno a todas estas presiones y ¿qué te impulsó a vincularte, digamos, a candidatearte como regidor? Eso empezó mucho antes, Ah, empezó ok, desde ok. la escuela. Ok, Desde la escuela no había participado activamente de ningún proceso electoral como candidato, pero sí andaba peloteando por todo lado, ¿verdad? Cada vez que habían elecciones. En el colegio sí fui presidente estudiantil, fui parte del tribunal. En la universidad fui secretario de comunicación de la FEUR. Entonces, en realidad, como que siempre tuve esa chispita política de involucrarme a buscar cambiar realidades, ¿verdad? Yo sé que una sola persona no puede cambiarlo todo, pero nuevamente, si incomodamos, si llevamos agendas, si ponemos temas sobre la mesa que no son visibles, pues vamos abriendo camino también pensando a futuro para las personas que vienen, para las nuevas generaciones y, sí, pues transformando los espacios con amor y con esa chispa que nos caracteriza a las personas de la comunidad. claro. Vos decías ahora que Moravia es un cantón muy conservador. ¿Cómo es la realidad para las personas LGBTIQ+, que viven en Moravia? ¿Hay grupos de apoyo? ¿Hay iniciativas locales? No, realmente Moravia en ese sentido eh, tiene una comunidad muy invisible, nos Mm, han invisibilizado. Como te digo, este tipo de espacios de arte drag, por ejemplo, no eran exclusivamente para gente de la comunidad. no, Sin embargo, como involucraba un elemento de la comunidad, la presión mediática llevó a cancelar los talleres. Entonces, estamos hablando solo de talleres. Ahora imagínate de personas, ¿verdad? No recuerdo que una vez se trató de izar una bandera en el marco de la celebración de junio, de las celebraciones de junio, y fue un escándalo y fue terrible. Entonces, grupos de apoyo y demás, como tal, creo que muchas personas de Moravia tenemos que más bien emigrar a otros cantones o formar parte de espacios virtuales, que en parte eso es por otra de mis metas para entrar a la municipalidad, ¿verdad? Empezar a crear ese tipo de espacios de apoyo psicológico, no solo para las personas de la comunidad, sino también para sus padres, para sus familias, que muchas veces rechazan desde el desconocimiento. claro. Yo recuerdo, de hecho, que en Moravia se había dado un caso en relación a un bar, a una situación de discriminación que había ocurrido en un bar, y me acuerdo que se había logrado que la municipalidad de Moravia emitiera un pronunciamiento en esta dirección. Correcto, sí, no preciso en este momento el año, pero sí fue un caso muy sonado porque era un bar muy popular en ese momento en Moravia y se le pidió a dos mujeres que se retiraran del bar. Ujú. Y entonces en ese momento, afortunadamente, habían personas diversas, parte del Consejo Municipal, y llevaron a este tema a la mesa y dijeron, bueno, aquí tenemos que hacer un cantón libre de discriminación y fue parte de lo que se logró. Entonces, de cierta forma, nos han tratado de invisibilizar, pero han existido luchas importantes y casos muy sonados, como el de ese momento y como el de la elección, que nos han permitido como levantar esa visibilidad y recordar que Moravia tiene que ser un cantón y un espacio para todas las personas. Este tema de la relación de los patentados, porque digamos, muchas veces estas situaciones de discriminación que vemos ocurrir en bares y en restaurantes y en centros comerciales a lo largo de todo el país, em, pues al final recae en la relación también que tienen lo que llamaríamos los patentados, los dueños de las patentes, ¿verdad? Los dueños de los negocios, con la municipalidad. En algunos momentos se han planteado políticas o iniciativas orientadas a pedirles protocolos antidiscriminación, a pedirles capacitación, a pedirles otros elementos desde la municipalidad, porque la municipalidad como entidad que gestiona el territorio, pues parte de lo que puede gestionar también es la relación con las empresas que ocupan un lugar en ese territorio. Yo no sé si alguna de estas avenidas has explorado, vos cómo crees que reaccionarían las personas patentadas en Moravia. Bueno, como te digo, la única medida como tal ya adoptada por la municipalidad fue declararlo un cantón libre de Ujú, discriminación. ujú. Sin embargo, sabemos que eso pues puede estar en la teoría y en la práctica no ejercerse de esa manera. Claro, si no se acompaña de ninguna medida, ninguna... Correcto, algún tipo de sanción en caso de que se incurra en una falta a dicha política libre de discriminación. Y no, nuevamente esto es parte de lo que yo llevo en agenda, ¿verdad? Capacitar a lo interno primero, porque también es importante capacitar a la policía municipal, capacitar al personal municipal en materia de derechos humanos y posteriormente empezar a hacerlo con las personas emprendedoras y comerciantes
del cantón, para ya eventualmente ver también, evaluar con el Departamento Legal y demás qué tipo de medidas se podrían tomar si no se adoptan este tipo de protocolos o de principios. Claro. ¿Vos cómo anticipás que pueda ser la reacción de la policía municipal en Moravia? Creo que es un gremio con cierta resistencia. Sin embargo, los muchachos de la Policía Municipal de Moravia hemos podido desarrollar una muy buena relación, cosa que ha sido muy curiosa, ¿verdad? Porque le comentaba a las personas en varios espacios que el conocerme, el interactuar conmigo, ¿Mm? ha permitido romper muchos estereotipos y estigmas alrededor de cómo somos las personas trans o las personas diversas. Entonces, yo siempre que llego a una actividad, a los primeros que saludo y les agradezco por su trabajo es a la Policía Municipal. Y eso ha permitido construir como ese puente para que ahorita exista una anuencia a capacitarse en varios sentidos, ¿verdad? No solo en temática de derechos humanos, sino en sensibilidad con la población igual en condición de calle, con el trato que se le da a las personas, con los acercamientos, la comunicación asertiva y demás. Claro, es que yo siempre digo que odiar o rechazar en abstracto es mucho más sencillo que hacerlo en concreto. Hay muchas personas que nunca han conocido un hombre trans y que vos vas a ser el primer hombre trans en sus vidas. Y entonces a partir de eso se produce como ese choque, ¿verdad? De, ay, esto no es lo que yo esperaba, esta persona no se ve como yo esperaba, no actúa, no habla, no hace lo que yo esperaba. Y de repente eso ayuda, como vos bien decís, a eliminar algunos de esos estereotipos. Vos llegaste a la vicealcaldía de la mano de un partido local. Yo pienso que la separación de las elecciones nacionales con las municipales ayudó al surgimiento de varios, de más fuerzas locales que respondieran a la lógica y a la dinámica cantonal más que a la lógica o a la dinámica nacional. Yo no sé si vos, ¿cómo has sentido eso dentro de esta agrupación a la que vos te sumaste para esta elección? Fue un proceso muy interesante porque de hecho yo estoy desde la fundación del Ah, ok, ok. partido Ujú, cantonal. Se fundó en el 2019 y sus primeras elecciones fueron en el 2020 ujú, y la respuesta cantonal fue increíble. 4 ujú. de 7 regidurías para el Muy 2020. bien, sí. Claro, y mayoría simple, además de la administración y las 3 sindicaturas. Entonces, em, creo que como mencionas, primero ayudó al surgimiento y además las dinámicas partidarias tradicionales creo que tienen agotada la mayor parte del país y permitió ver en los partidos cantonales una opción diferente, ya que están compuestos muchas veces incluso de personas comunalistas, ¿verdad? De tu amiga del barrio que siempre ha organizado el tema de comunidad organizada contra Lampa, de talleres con bomberos, de las asociaciones de desarrollo. Entonces ya permitió ver ese tipo de personas involucradas ahora desde la parte de gobierno local y desde un partido cantonal. Entonces, creo que eso permitió, primero, a las personas ver opciones diferentes, que no fueran más de lo mismo, y además ver involucradas a personas que realmente han estado trabajando y siendo el frente de sus cantones. ¿Vos considerás que, digamos, que los partidos cantonales tienen una posibilidad de responder más cercanamente a las necesidades de la población del cantón que representan? Sí, porque no responden a filas de militantes, ¿verdad? Y a cuotas que ya se tienen establecidas desde hace años. Responden más bien a lo que te digo hay personas involucradas que nunca han tenido un acercamiento al mundo político, pero que han estado ejerciendo la política, ¿verdad? Formalmente dicen, no, es que yo no sé nada de política, nunca he estado en política, pero al final se involucran desde dar un taller de macramé en el barrio, ya eso es de alguna forma una incidencia política porque está transformando la realidad de las personas que asisten a ese taller. Entonces, el estar compuesto de esas personas sin experiencia política colabora a ese acercamiento más humano y más cercano con la realidad de las comunidades. Claro, es que esto que mencionas vos es interesante. A veces cuando pensamos también en las fuerzas vivas o en la política dentro de un cantón, pensamos únicamente en la alcaldía, pero en realidad hay toda otra suerte de figuras a nivel local y aquí estoy pensando no solo en los comités de la persona joven y en los comités de deportes, sino también en las asociaciones de desarrollo que pueden existir. Y las asociaciones de desarrollo son importantísimas porque al final a veces pasa que las municipalidades también tienen muy centralizadas en su cantón central, valga la redundancia, la mayoría de actividades, incluso la mayoría de desarrollo, y hay zonas rurales que son olvidadas por completo. Y ahí quienes responden muchas veces a esas necesidades son las asociaciones de desarrollo, ¿verdad? Entonces,
como decís, sí es todo un músculo que compone a los cantones y hay asociaciones de desarrollo y hay asociaciones específicas que pueden ser de cultura, que pueden ser de un barrio en específico. Entonces se componen por todo lado. Cuando uno entra en esto va viendo que hay asociaciones de desarrollo por todo lado y asociaciones específicas por todo lado que transformaron tal vez la realidad de un parque, que fue un parque infantil que fue olvidado por 30 años, pero que una asociación de desarrollo específica se conformó y realizó actividades y ahora es un parque chivísima y de uso para toda la ciudadanía de ese lugar en específico. Sí, en muchos casos incluso pueden participar de los ejercicios de presupuestos participativos. Yo no sé si esto es digamos, un programa que haya implementado también la Municipalidad de Moravia. Lo estamos trabajando en este momento porque sí es fundamental, ¿verdad? Al final, yo como vicealcalde, pues he vivido en Moravia mucho tiempo, pero he vivido en San Vicente y he tenido una realidad muy distinta a las personas de la Trinidad, de San Jerónimo, que aunque estamos a 15 minutos de distancia, vivimos realidades de transporte público, de acceso a oportunidades, de educación totalmente diferentes. Entonces, nuevamente, quienes pueden conocer mejor esas realidades son las asociaciones que se encuentran en esos lugares y por eso es de suma importancia también el tema de los presupuestos participativos. Claro, porque por vía de presupuestos participativos, grupos de el cantón pueden optar por pequeños financiamientos que les permitan en algunos casos transformar su entorno físico, en otros casos yo los he visto utilizados para festivales de arte, para talleres, para darle más contenido presupuestario a un grupo local, por ejemplo, para toda suerte de iniciativas que transforman el entorno donde vive la gente de esa comunidad. Correcto, y también sí como municipalidad hemos hecho esfuerzos conjuntos en los últimos años para descentralizar las actividades, por ejemplo, en materia de gestión social. Si se hacen talleres de cine para adultos mayores, no se dejan solamente en San Vicente, sino que se buscan llevar a todas las regiones, porque en todas las regiones hay comunidad adulta mayor. Entonces, creo que son por lo menos dos mecanismos, perdón, que desde la Municipalidad de Moravia hemos implementado y que han sido muy funcionales para poder involucrar a todas las realidades del cantón. El tema de los distritos centrales y de los cantones centrales es un mal de toda administración, ¿no? O sea, esa centralización, porque vos hablas de San Vicente, pero ese puede ser, digamos, así como, a ver, yo diría, San Vicente puede ser a Moravia, como termina siendo San José a Costa Rica, ¿verdad? Que es como que todo se centraliza ahí, todos los servicios van para ahí y muchas veces se dejan de lado quienes no estén en ese cantón o en ese distrito central. Correcto. Y es una realidad de que yo creo que está presente a nivel país, lamentablemente, en muchos cantones. Porque, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos a San Jerónimo, que está, como te digo, a 15, 20 minutos del centro, y ahí la realidad es mucho el sector agropecuario. Claro. Entonces son 15 minutos Sí, de una distancia. composición muy diferente. Correcto. A 15 minutos de distancia, dos universos completamente distintos. Por lo tanto, dos realidades y dos combos de necesidades muy diferentes. Sí, San Vicente totalmente urbano y San Jerónimo pues con un poco más de componente de ruralidad. Para cerrar, ustedes organizaron hace poco el Festival de Cierre de Verano. Contanos un poquitito en qué consistió esta actividad. Bueno, la idea es empezar a implementar más actividades culturales y artísticas porque creo que coincidimos en que invertir en el arte y la cultura es una inversión, no es un gasto. Y estos espacios de esparcimiento nos ayudan a volver a ser comunidad, que es mucho el lema que hemos llevado en los últimos años, ¿verdad? Construyamos comunidad. Porque sabemos que ahora por redes sociales, por todos estos dispositivos electrónicos, por el tema de inseguridad que estamos viviendo, pues Hay mucho alejamiento. Uh-huh. totalmente. Y la pandemia contribuyó todavía más a ese alejamiento y a esa indiferencia. Entonces queremos espacios donde las personas moravianas se reencuentren. Es muy bonito porque yo me topo a compañeros del cole y sé que hay otras personas, ¿verdad? Que ya tienen hijos y familia y entonces se topan a sus generaciones igual. Entonces, siempre esos acercamientos son muy bonitos y además pues el esparcimiento y la exhibición de arte, de conciertos, donde la gente pueda bailar, incluso los adultos mayores estaban bailando en el parque. Creo que en una realidad y en un contexto nacional como en el que nos encontramos, este tipo de espacios traen mucha esperanza, ¿verdad? Incluso vimos la interpretación de la banda municipal de Moravia, estaban estrenando uniformes, entonces eso fue muy bonito para la gente que asistió al festival.
pues, ¿por qué no cerrar el verano, verdad? Aunque no se esté cumpliendo a nivel de estaciones el tema de verano e invierno, pero por qué no inventarse ese tipo de actividades para poder promocionar ese acercamiento entre la comunidad, esa relación con la cultura, esa relación con el arte que incluso toca otros temas no tan visibles como la salud mental, ¿verdad? No, y genera, es lo que más fortalece el tejido social y lo que más fortalece la seguridad, porque una ciudad habitada es una ciudad segura. Correcto. Y mentes ocupadas, ¿verdad? De desarrollar este tipo de espacios para la juventud como conciertos, como talleres, como la banda municipal incluso, son espacios de esparcimiento que permiten que encontres habilidades que tal vez no sabías que tenías, que puedas desarrollar estudios en música y puedas acceder a otro tipo de oportunidades por medio de la música, becas en el extranjero. O sea, en realidad la cultura y el arte abren una serie de oportunidades que muchas veces no son tan visibles para la mayoría de la población o más bien para los gobiernos que hemos tenido últimamente, ¿verdad? Sí, ese es un enfoque, digamos, el enfoque preventivo está lamentablemente muy ausente de nuestro sistema de salud, que a veces está más enfocado de la cuenta en pues la atención y lo curativo, cuando en realidad estos espacios de socialización, de compartir, muchas veces efectivamente, como vos decías, contribuyen a fortalecer la salud mental de la población, a romper el aislamiento y todo este tipo de cosas. En una vida futura, si vos pudieras escoger cualquier puesto dentro de la política del país, ¿cuál puesto escogerías? Qué pregunta más complicada. Creo que me gustaría ser diputado en Ok. algún momento, porque creo que hay muchas decisiones de suma importancia para todo el país, que influyen en gobiernos locales, en gobierno nacional, pero además en realidades muy, muy, muy extensas, que abarcan pues ya todo el país. Em, entonces me gustaría, ¿por qué no? Pensar Pasar al ámbito de lo nacional. sí, en el ámbito legislativo. También sabiendo que eso es un reto aún mayor. Esto va como por escalas, ¿verdad? Y la Sí, violencia también va por escalas. también, Entre también. más exposición, lamentablemente más exposición a la violencia hay, pero sí. Pero bueno, con suerte, también el trabajo y la visibilidad tuya vaya contribuyendo a que cada vez tengamos que enfrentar menos violencia, ¿verdad? Y que la población trans cada vez enfrente menos violencia para poder acceder a estos espacios de toma de decisión, a traer sus perspectivas, sus propuestas y sus realidades también, porque esto es algo fundamental. ¿Qué sigue para Moravia este año? ¿Qué debería esperar con emoción la gente moraviana este año en lo que resta? Bueno, este año vamos a seguirnos enfocando mucho en el arte y la cultura. Por lo menos de mi parte es un pilar que me ha caracterizado en mi gestión pasada y en la actual. Ahorita tengo mucha emoción por trabajar más con temáticas de acceso a las oportunidades y empleabilidad para la juventud, pero además con el bienestar animal, que es un tema que personalmente me mueve muchísimo. Y por supuesto, los 4 años completos van a ser siempre enfocados en materia de derechos humanos y de todos los espacios, todos los mecanismos que podamos implementar en el cantón para proteger a las poblaciones históricamente vulneradas. Ese tema de empleabilidad que vos mencionas es central porque a veces pensamos que únicamente el gobierno central puede tomar acciones para fomentar, pero tal como con el tema del agua que vos decías, bueno, hay un papel aquí para el gobierno local. ¿Cuál es el papel para el gobierno local en materia de empleabilidad para la población? Es un tema de trabajar no solamente a nivel de capacitación de las personas jóvenes, sino también de habilidades blandas, que muchas veces son claves a la hora de tratar de acceder a un empleo, ¿verdad? No es suficiente con el título, con la formación académica como tal, sino fortalecer pues áreas como la construcción de un currículum, conocimientos que muchas veces damos por sentado, pero que no se tienen y que no se discuten. Entonces, dar esa formación de habilidades blandas, de cómo desenvolverse en una entrevista, de dar acceso a idiomas de manera gratuita o por lo menos subvencionada por la municipalidad en cierta medida, y dar otro tipo de herramientas que permitan ser una persona contratable en un ámbito tan agresivo como es el ámbito laboral en este momento.
Claro, y muy bonito además que esto se desarrolle desde el ámbito de lo local porque permite un seguimiento más cercano, ¿verdad? Los perfiles que tiene la población de Moravia y donde podrían insertarse laboralmente. Alguna vez en conversación con otro amigo alcalde me decía que la alcaldía tiene un papel central también en pensar qué tipo de empleo quiere atraer a la zona, qué tipo de empresas quiere que se instalen en la zona, brindándoles incentivos para que puedan ubicarse y atraer ese tipo de industria o de comercio para que esté disponible para las personas del cantón. Correcto. Y bueno, ya hemos enfocado esos esfuerzos de cierta forma con el Departamento de Gestión Social, porque ya tenemos una bolsa de empleo que, aunque no muy grande, ha servido de oportunidad para muchas personas moravianas. Y eventualmente, aunque Moravia no es una zona tan comercial, ¿verdad? Es más un cantón hospedador, más bien la idea es empezar a atraer. Tenemos que empezar casi que de cero a atraer este tipo de empresas, pero lo queremos hacer, ¿verdad? Es parte de las visiones que tenemos de convertir Moravia también en un espacio para que haya inversión y oportunidades laborales para los jóvenes y los jóvenes de Moravia, que la mayoría de veces tenemos que salir a Belén, a Cartago, a los lugares donde están las zonas francas, ¿verdad? A buscar nuestros empleos y volver al cantón solo a dormir. Y los fines de semana también buscamos irnos para afuera. No, la idea es empezar a desarrollar nuestro cantón para que la gente pues pueda encontrar en casa todo lo que necesita, ¿verdad? Su empleo, su entretenimiento y por supuesto un lugar y un espacio seguro para todas las personas. Bueno, se nos fue el tiempo por esta vez. Muchísimas gracias a Gerard desde Moravia. Hoy conversamos sobre el papel tan importante que puede tener los gobiernos locales para la gestión de las necesidades de quienes viven en ese territorio y que va mucho más allá de las funciones regulares que a veces se piensan de recolección de basura o cobro de impuestos. También pueden tener un papel para lidiar con problemáticas de nivel nacional como los cortes de agua, como la falta de empleo, como el manejo de la realidad de las personas viviendo en situación de calle, y hablamos un poquito también sobre el papel que puede tener el arte y la cultura como cohesionadores sociales. Dejarles una invitación a que Gerard también sea una inspiración para todas esas personas jóvenes, para todas esas personas trans también que quieran involucrarse en la política. Aquí hay espacio para ustedes y sus perspectivas y sus aportes son más que bienvenidos. Soy Maggie Salas, su anfitriona de Tenemos que Hablar. Acompáñenos en nuestros siguientes episodios. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. No se pierda el próximo episodio de Tenemos que Hablar.